Hola, ¿qué tal, María? Gracias, muy buenas tardes, amigos. Así es, hasta ahora son ya 3 los cambios con reemplazos confirmados, pero también le sumamos una ministra que presentó ya su renuncia y que en este momento se encuentra a la espera de una respuesta por parte del presidente. Pero está también el ministro de Defensa, que en cambio confirmó su permanencia en el cargo, y ellos tras salidas que estarían por definirse. Esteban Bernal, Francisco Cepeda y Pablo Arosemena son las nuevas autoridades del gobierno. Aquí el detalle. Poco después de la sorpresiva forma pero advertida y muy hablada salida, al menos en el círculo cercano del presidente, de Mae Montaño del MIES, se confirmó su reemplazo. También un ex asambleísta. Se trata de Esteban Bernal, quien ocupaba el cargo de gobernador de la SUAY. Bernal es economista y con vínculos en la política desde 1994. Es parte del movimiento Creo, partido del que ha sido incluso candidato. En su biografía destaca su trabajo con el actual ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, cuando era alcalde. Registra pago de impuestos a la renta, aunque no del 2021, pero en 2020 pagó $12.576 y en 2019 $5.764. Poco antes de conocer de la salida de Mae Montaño, quien se fue, pero con una carta pública y explicando que la responsabilizaban de tener una agenda propia frente al ministerio. También se supo de la salida del gobernador del Guayas, Vicente Tayano, quien deja su cargo por motivos estrictamente personales, dijo, sin dar mayores detalles. Ni muy bien se supo de su salida, se confirmó a su reemplazo, Pablo Arosemena Marriott, expresidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de 41 años. Arosemena ha sido dirigente empresarial, aunque su nombre ha estado presente en más de una ocasión como posible candidato a las seccionales. Registra sus pagos de impuesto a la renta según el portal del SRI. En 2021 pagó $2.071, en 2016 $20.576. En la página de consultas de procesos del Consejo de la Judicatura, en cambio, constan varias demandas laborales. Y un cambio más se registró este martes. Jorge Madera renunció a la presidencia del Consejo Directivo del IES y él mismo dio a conocer el nombre de su reemplazo, Francisco Cepeda Pazmiño, economista, gerente general del Hospital de los Valles. El funcionario ya habría sido calificado para ocupar el cargo y está habilitado. Pudimos confirmar además que la ministra de Agricultura, Tangi Vera, presentó su renuncia, mientras que el ministro de Defensa, Fernando Donoso, descartó que sea otro de los cambios. En declaraciones aseguró que continuará en su cargo. No he recibido ninguna información al respecto, todas son noticias que ya estamos acostumbrados a recibir. Queda pendiente la confirmación de la salida del ministro de Relaciones Exteriores y del ministro de Energía y Recursos Naturales no renovables. Ministro de Turismo. Por otro lado, amigos, la posesión de las nuevas autoridades será en Quito, en Carondelet, a las 6:30 de la tarde. Tanto Arosemena como Bernal ya se encuentran en la capital a la espera de la oficialización. En lo que corresponde a la ministra de Agricultura, Tangi Vera, quien atraviesa un fuerte rechazo por parte del sector agrícola, la decisión en este momento está en el despacho del presidente de la República. Pues como dijimos, ella ya presentó la dimisión a su cargo. María Gracia, te doy paso. Tú sigues con más información. Muchísimas gracias, Dayana, estaremos pendientes. Y ante la inminente salida de Tangi Vera del Ministerio de Agricultura, se barajan ya algunos nombres para ocupar esta cartera de Estado. Joana Ramos nos tiene más detalles desde el gobierno zonal. Joana, muy buenas tardes, adelante, por favor, te escuchamos. ¿Qué tal, María Gracia? Amigos en casa, muy buenas tardes. La lista de pendientes en este ministerio es larga. Uno de ellos, el crédito al 1% de interés ofrecido para justamente reactivar el sector. Eso hasta ahora no se cumple, pero este es solo uno de los problemas que tiene el Ministerio de Agricultura con los agricultores justamente. Veamos la siguiente nota. Apenas 7 días pasaron de la última protesta y este miércoles varias carreteras del país nuevamente fueron cerradas. Los protagonistas, los mismos, un grupo de agricultores, arroceros principalmente, que exigen el respeto del precio oficial por la saca de arroz, créditos al 1% de interés y menores costos en los insumos agrícolas. Estamos aquí
haciendo esta presión al gobierno, porque el gobierno no nos respeta el precio del agricultor. Él prometió un precio oficial de 32.50 por barato del precio de la gramínea del arroz. Y ahorita lo estamos vendiendo a 22.50. No solo arroceros participaron en la jornada, que por momentos se tornó violenta. Hay también dirigentes políticos, como por ejemplo del Frente Popular Guayas y de la CONAIE. Para este exdirigente del sector agrícola, sin desmerecer la protesta social, que es justa, por cierto, aclara que hay que identificar quiénes están atrás de estas manifestaciones y sus reales intenciones. Pero en el caso del sector arrocero, yo siento que hay organizaciones muy politizadas, ¿no?, con dirigentes que están perenizados en esos puestos y que requieren de recambios, ¿no? Y que si bien aún no se cumple lo ofrecido en campaña, como el crédito al 1% de interés para los agricultores, los problemas que afectan al sector van mucho más allá de eso y de un ministro. Tenemos años, décadas de pérdida de competitividad, donde si bien hemos ido avanzando a pasos cortos en mecanización, en mejora de productividad, sin embargo, ese avance ha sido demasiado lento por las limitaciones estructurales que tiene el país de tener un altísimo costo de producción. La ministra de Agricultura, Tangi Vera, ha sido cuestionada además por su poco conocimiento de los problemas del campo. Y como ya se ha dicho, se espera que hoy a las 6 de la tarde en el Salón Amarillo de Carondelet, el presidente de la República, Guillermo Lasso, haga efectivo los cambios en el Ministerio de Agricultura y en otros ministerios también, como ya se había anunciado. Con esta información sigues tú, María Gracia, con muchas más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana, muchísimas gracias por la información. Y en otro tema, Freddy Carrión fue censurado y destituido por incumplir sus funciones como defensor del pueblo. UNES lo defendió y Pachacutic se dividió. Andrea Samaniego tiene los detalles desde la Asamblea Nacional. Hola Andrea, buenas tardes, adelante por favor. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Fue una sesión larga, más de 15 horas en las que se escuchó a la ahora ex defensor del pueblo, a los asambleístas interpelantes del juicio político y también un debate legislativo cargado de acusaciones en las que de cierta manera se revivió el informe de octubre de 2019 y también hubo cuestionamientos por poner sobre la agresión a una mujer este informe. Además, una sesión en la que deja resultados complejos para el movimiento indígena, pues Pachacutic dividió su voto la madrugada de este miércoles. Les hemos preparado un reportaje, veamos. Fueron 75 los votos los que dieron paso a la destitución y censura del ahora ex defensor del pueblo. Sin embargo, la votación generó divisiones en el movimiento indígena, pues algunos de ellos se unieron a Creo, Independientes, PCC e Izquierda Democrática para dar paso a la destitución. Mientras UNES, que defendió a Carrión y que durante la sesión tuvo algunos acercamientos con Pachacutic, no logró revertir esa votación. UNES votó en contra y solo 14 asambleístas de Pachacutic decidieron abstenerse, como Salvador Quispe, Mario Ruiz, Mireya Pazmiño, entre otros, pese a que ya habían mencionado horas antes que iban a votar orgánicamente. Sin embargo, el acuerdo les duró muy poco, pues en el debate se dejó claro cómo Quispe apoyó a Carrión. Si no se hubiera firmado el informe en relación a la lucha social de octubre, por más errores que hubiera cometido el defensor del pueblo, no hubiera este juicio político. No vamos a votar en contra de nuestra lucha. ¿Por qué defienden tanto el informe de octubre? Los responsables del asalto a Quito, de la violencia, del pillaje, siguen libres y nos quieren dar lecciones, señora presidenta. Estas palabras no gustaron a algunos asambleístas de Pachacutic. ¡Dejen hablar! La impunidad de octubre no se limpia, señora presidenta, defendiendo a un defensor del pueblo que agrede a una mujer. Y precisamente la agresión a 2 personas en mayo pasado, entre esas una mujer, fue motivo de indignación en el Pleno. Tener que ver a colegas legisladoras pararse y aplaudir a un agresor sexual. Los agresores sexuales que son de su banda, que son de su lado, los van a defender a toda costa. Y que haya mujeres en este Parlamento
que aplaudan a un ciudadano que de defensor de los derechos humanos se convirtió en un victimario. Carrión usó sus 3 horas de defensa y además replicó a los legisladores que lo acusaron. Antes de terminar, dijo que hay intereses de reparto de ciertos asambleístas y dio nombres. El señor Vicente Astudillo Saquicela, familiar suyo, se encuentra en estos momentos como delegado de la provincia, delegado de la Defensoría del Pueblo en Loja. Le conmino a que demuestre que el defensor del pueblo de Loja es mi sobrino, o es mi primo, o es mi pariente. Si usted me demuestra, renuncio a la Asamblea Nacional. Cuando le ponga el juicio por calumnias, no diga que ha venido comido alitas de pollo o tomado 2 vinos a la Asamblea de la República del Ecuador. El caso de Carrión se cierra en la Asamblea con su destitución, pero esa información pasa a la Fiscalía y Contraloría General del Estado para los exámenes pertinentes. Ahora se abren procesos de control político a exfuncionarios como Mauro Falconi. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, además de ser destituido por la Asamblea Nacional, Carrión está impedido de ejercer cualquier cargo público durante los siguientes 2 años. Esta es la información a esta hora de la tarde. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias por la información. Y la Defensoría del Pueblo estará a cargo de la actual defensora subrogante por lo menos hasta el sábado, cuando termina la subrogación. En adelante será responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definir un encargo y realizar el concurso. Así fue como reaccionaron en la Defensoría del Pueblo después de conocer la destitución del exdefensor Freddy Carrión. Los funcionarios defendieron a la institución. Nunca más en esta institución nacional de derechos humanos tendrá una persona que quiera utilizarla para sus fines personales y familiares. Nunca más, compañeros y compañeras. Y junto con ellos, Zaida Rovira, defensora subrogante, explicó que su subrogación finaliza el 18 de septiembre. Lo que pasa en adelante es responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana. Le corresponde ya al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social encargar a una persona de la institución hasta que se convoque el concurso de mérito y oposición en el que se deberá elegir y designar al o a la nueva defensora del pueblo. Y frente a los ataques y cuestionamientos que habría hecho Freddy Carrión, ella defendió su trabajo. Rechazar estas mentiras, decir que se está repartiendo la institución, que se ha entregado puestos, que se ha despedido al 80% del personal, es totalmente falso. En total se cesaron a 30 personas. De 404, únicamente se han contratado en las delegaciones a 7 personas y en la parte administrativa a 3. Asegura que está en marcha un examen especial que había sido solicitado por Freddy Carrión. Es por ello que no adelanta criterios sobre la ejecución presupuestaria. Sin embargo, sí dijo que encontró anomalías a nivel administrativo. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con servidoras, por lo menos una servidora que no vino a trabajar un año, y que cobró el sueldo con la anuencia del defensor del pueblo. Y dijo que hasta conocer la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, continuará al frente con los procesos que llevaba adelante, entre otros, reparación a víctimas. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Antonio Rivera, será el encargado de conocer el pedido de formulación de cargos por presunto peculado que hará Fiscalía en contra de 15 personas vinculadas en la compra de 7 helicópteros DRUF. Ya hay fecha para la diligencia. Carlos Acoto nos amplía la información desde la base aérea Simón Bolívar. Hola Carlos, buenas tardes, adelante. Sí, ¿qué tal, María Gracia? Amigos, muy buenas tardes. A las 8 de la mañana del próximo lunes 27 de septiembre en la Corte Nacional de Justicia en Quito, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, formulará cargos contra 2 exministros de Defensa, 12 oficiales de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, un suboficial de la Fuerza Terrestre, ellos actualmente en servicio pasivo, vinculados en la adquisición polémica, controversial, de 7 helicópteros DRUF realizada en 2008. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Adelante. Este
Este lunes, Fiscalía hizo público que formulará cargos contra los exministros de Defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce, así como contra el excomandante de la Fuerza Aérea Rodrigo Borges, el exdirector ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional Carlos Morales y el ex jefe de Estado Mayor de la FAE Leonardo Barreiro. Pero no son los únicos. En la solicitud de día y hora que hizo la Fiscalía a la Corte Nacional de Justicia constan otros 10 nombres. Eduardo Esparza y Jorge Mejía, brigadieres generales de la Fuerza Aérea. Luis Valverde, Merwin Villagrán, Vicente Illescas, Wilson Alemán, coroneles de la Fuerza Aérea. También constan los tenientes coroneles Marco Flores y Jaime Encalada, además del capitán de fragata de la Armada Nacional Gonzalo Rubén Esteves y el suboficial primero de la Fuerza Terrestre Francisco Torres. Todos a la fecha en servicio pasivo. Todos serán procesados por presunto peculado, una vez que Fiscalía formule cargos por la cuestionada adquisición de 7 helicópteros DRUF, de los cuales 4 se accidentaron entre 2009 y 2015. El pedido será conocido por el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Antonio Rivera, a criterio de Ramiro Román, abogado de la familia del asesinado general Jorge Gabela, quien se oponía a la adquisición de las aeronaves. En la lista de vinculados debería constar además el brigadier general Alonso Espinosa, quien en 2010 fue designado responsable directo de la materialización del contrato de compra, como lo muestra este documento. El general Espinosa tiene mucho que ver en la intervención de los helicópteros DRUF. Tendrá que investigar suficientemente la Fiscalía Municipal. Han pasado 13 años desde la cuestionada compra y casi 11 desde el asesinato del general Jorge Gabela. Desde el hecho de sangre, su esposa Patricia Ochoa ha defendido la teoría de que el crimen y la cuestionada compra se relacionan. Ella espera encontrar esta vez las respuestas que no encontró durante los últimos años. Dice que justicia que tarda no es justicia, pero reconoce también que es preferible tarde que nunca. Las familias siempre estuvimos juntas para pedir la justicia. Creo que se ha demorado. Creo que llegó la hora. Y bien, recordemos que este caso fue reabierto a finales de 2020. La Corte Nacional de Justicia le otorgó a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, 2 años para investigar. El pedido fue aceptado dado que la Fiscalía presentó nuevos argumentos, entre ellos el informe de la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional que se conformó en 2018 y donde se concluye, entre otras cosas, que hubo presión desde el alto mando de la Fuerza Aérea para la adquisición de las aeronaves y además que las investigaciones protagonizadas entonces por el exfiscal general Galo Chiriboga y el ex contralor del Estado Carlos Polit sembraron más dudas que certezas. Es lo que podemos informarles. María Gracia, tú sigues con más desde Estudios. Muy buenas tardes. Seguimos en 24 horas. Ya mismo Belén Mrizalde nos dará detalles de las propuestas laborales del gobierno y Luisa María Heredia en vivo sobre la ola de violencia en Guayaquil. Ahora vamos con el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, quien asegura que se han realizado más de 100 mesas de diálogo para poder hablar acerca de la ley, del proyecto de ley de oportunidades laborales. Sin embargo, desde el Parlamento Laboral sostienen que no ha existido tal diálogo. Belén Mrizalde nos tiene los detalles. Hola Belén, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Justamente los representantes del Parlamento Laboral señalaron que no acudirán a la movilización que está convocada para hoy en la tarde por varias organizaciones sociales que buscan rechazar algunas de las medidas del presidente Guillermo Lasso y su gobierno. Ellos han mencionado que estarán pendientes de que se generen mesas de diálogo para llegar a acuerdos, sobre todo respecto al tema de la denominada ley de oportunidades laborales, pues consideran que con esta se flexibilizaría el empleo y se lo precarizaría. Mientras tanto, el ministro de Trabajo ha dicho que son pocos quienes se oponen a esta normativa con la cual el gobierno busca generar empleo para aquellos 7 de cada 10 ecuatorianos que hoy no lo tienen. Nosotros les hemos preparado un informe al respecto. Veamos. Que son pocos los que se oponen a la ley de oportunidades laborales que impulsa el gobierno, asegura el ministro de Trabajo, Patricio Donoso. Dice haber mantenido más de 100 mesas de diálogo para socializar la normativa y llegar a acuerdos que les permitan a los ecuatorianos generar empleo sin temor y también encontrarlo. Yo he sociabilizado este proyecto como ministro del Trabajo, generando un ambiente amigable entre trabajadores y empleadores.
con todos o casi todos los dirigentes gremiales, con casi todos o todos los dirigentes sindicales, con todos o casi todos los dirigentes empresariales. Yo no veo, repito, que alguien se pueda oponer. Sin embargo, desde el Parlamento Laboral lo desmienten. El ministro, de manera tramposa, está usando esos diálogos protocolarios como que si ya se hubiera consensuado o socializado el proyecto. Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral, explica que aunque aún no han leído el proyecto de ley, ya saben hacia dónde va y por eso se oponen, pero recalca que siguen abiertos al diálogo. Es imprescindible e impostregable que tanto el presidente de la República como los actores sociales encontremos los caminos democráticos para propiciar un ambiente de confianza mínima para la construcción concertada de políticas públicas que, respetando los derechos fundamentales de los trabajadores, reactive la economía y genere empleo de calidad. Donoso, por ejemplo, señala que esta normativa buscará priorizar el empleo para mujeres y jóvenes, entregando beneficios tributarios a las empresas que los contraten y además nuevas modalidades de trabajo. Las 40 horas semanales en el proyecto de Creando Oportunidades se mantienen, salvo que no necesariamente serán 8 horas por día, porque de acuerdo al giro del negocio se pueden requerir horas diferenciadas según el día de la semana. Un solo ejemplo, es evidente que un restaurante necesita más horas de trabajo en viernes que en lunes. Por Dios, entiendan aquellos que se oponen a todo, aún sin haber visto una sola letra. Respecto de la propuesta de eliminar la jubilación patronal, Donoso sostiene que esta solo beneficia al 5% de empleados y el cómo se manejarán las utilidades es otro de los temas que aún generan controversia. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, mencionó que esta normativa podría ya presentarse a la Asamblea Nacional a fines de este mes e incluso se analiza la posibilidad de que ingrese como un proyecto económico urgente, con lo cual se restaría el tiempo de debate en la Asamblea Nacional. Han repetido en reiteradas ocasiones que esta normativa busca generar empleo, el empleo que hoy tanta falta le hace a millones de ecuatorianos. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora. Regresamos con ustedes que tienen más noticias. Que tengan una muy buena tarde. Buenas tardes, Belén, muchísimas gracias. Y la posibilidad de una consulta popular impulsada por el gobierno genera aprobación y rechazo a la vez. Los legisladores oficialistas creen que es el momento político para plantearla, mientras que un analista considera que el gobierno debería analizar mejor sus intenciones. El presidente lo ha dicho y en más de una ocasión. Habrá consulta popular. De hecho, ha anticipado que será este año. Pero ¿realmente es el momento para que los ciudadanos sean convocados a las urnas? Para el asambleísta por Creo, Diego Ordóñez, sí. Él asegura que el cambio en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo marca la consulta como una opción y no como una amenaza, como la ha calificado la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. La presidenta de la Asamblea ha dado un giro en cuanto a sus declaraciones, ¿no? En esa línea, pues, propuso la eventualidad de una consulta, no como una amenaza, sino como un camino, pues, que eventualmente pueda servir para que ese proceso de transformación al que el presidente de la República ha convocado pueda ser eficiente. Ordóñez cree que de darse, la consulta tendría aprobación. Casi seguro que ese proceso va a ser un proceso exitoso, porque es evidente que el ánimo de los ecuatorianos se inclina favorablemente hacia ese proceso de transformación. El analista Andrés Campana no está tan seguro. El presidente de la República cuenta con un respaldo muy significativo a su gestión. No obstante, eso no le asegura el triunfo en la consulta popular, en una posible consulta popular. Va a depender de las preguntas que el presidente de la República plantee a los electores. Destaca además la poca capacidad del gobierno para realmente encontrarse con las organizaciones sociales. Y también va a encontrarse con una posición y con una movilización social fundamentalmente alrededor de la CONAIE, del movimiento indígena, y del Frente Unitario de los Trabajadores, que aglutina a los principales sindicatos del país. Ojalá esas preguntas sintonicen con las necesidades de los ecuatorianos. Teme que la advertencia de ir a consulta, que fricciona aún más las relaciones con los grupos políticos en la Asamblea, bloquee otros proyectos que ya están en el Legislativo, como la reforma a la Ley de Comunicación, de Educación Superior e incluso la proforma presupuestaria. Dayana Monroy, 24 horas. Por la cual ha sido enviada desde...
Y sobre las actuaciones de la Corte Constitucional se centra la atención de lo que pueda pasar con la disputa por la alcaldía de Quito entre Santiago Guarderas y Jorge Yunda. Se trata de una Corte Constitucional cuyos jueces suelen coincidir en su argumentación y decisiones. Varias sentencias demuestran al menos similitud en la argumentación jurídica. Serán los 9 jueces de la Corte Constitucional quienes diriman la disputa por la alcaldía de Quito entre Santiago Guarderas y Jorge Yunda. El pleno de esta Corte deberá en poco resolver una acción extraordinaria de protección. En suma, decidirá quién es legalmente el alcalde de la ciudad. Porque los fallos constitucionales siempre van a tener una trascendencia de carácter político, pero político institucional. Y se puede corregir a través de este fallo toda la utilización de los subterfugios que se han dado en virtud de la polémica dada por el propio Jorge Yunda. Son 9 jueces que desde febrero del 2019 integran el máximo órgano de justicia constitucional, que se evidencia, suelen coincidir en sus argumentos, en la técnica jurídica, en sus resoluciones. El constitucionalista Germán Mosquera ha seguido de cerca las resoluciones dictadas por esta Corte y cree que al menos hay legitimidad en sus argumentos. Se ha dicho mucho que estamos ante una Corte Constitucional de lujo, que ha sido un poco el calificativo que se ha usado, y es que muchos de esos fallos precisamente han sido en reconocimiento a los derechos. Algunas de las sentencias de trascendencia mediática y de interés social han sido resueltas de forma unánime. Por ejemplo, sobre las renuncias obligatorias del decreto 813, o el caso Vistazo, o las pensiones jubilares. En la lista podría entrar también la sentencia sobre el manejo del presupuesto de las universidades por parte del Ministerio de Finanzas. Hernán Salgado Pesantes se excusó, mas no salvó su voto. Si bien son fallos cortos, tienen una argumentación jurídica adecuada. Por eso no hay controversia dentro de los pronunciamientos. Eso nos da criterios de certeza que hace que los fallos sean bien receptados en este sentido por el colectivo. Porque inclusive tenemos fallos de trascendencia nacional que no solo implican a 2 partes o 3 partes procesables. En esa línea, la decisión que adopten en las próximas semanas los jueces de la Corte Constitucional alrededor del caso Yunda genera mayor confianza respecto de un sistema de justicia que ahora mismo tiene a jueces y funcionarios judiciales en calidad de procesados. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El ministro de Defensa anunció que en las próximas semanas enviará a la Asamblea el nuevo proyecto de ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas, ley que busca garantizar la seguridad de los jubilados de esa institución. Paul Coello informa. Esta mañana el Consejo Directivo del ISFA dio detalles de la nueva Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ley que será enviada en las próximas semanas a la Asamblea para su análisis y aprobación. Contamos con un sistema de seguridad duradero, estable, transparente y equitativo, que brinda prestaciones adecuadas, servicios sociales eficientes y pensiones de calidad a todos los afiliados y sus familiares. Y se garantiza que no exista el déficit en el sistema y que no se produzca una afectación en los aportes de los afiliados. Aquí el ministro de Defensa cuestionó duramente a la ley Patiño, ley que fue creada por el ex ministro de Defensa Ricardo Patiño y que fue incluso declarada como inconstitucional. Una ley que afectaba y desestabilizaba al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y puso en peligro la sostenibilidad del ISFA. El ministro de Defensa también sostuvo que esta ley busca garantizar la seguridad social de los jubilados de las Fuerzas Armadas hasta el 2030. Mientras los militares patrullaban las zonas conflictivas de Guayaquil, 2 nuevos hechos violentos se suscitaron. La intervención ordenada por el gobierno nacional no estaría dejando mayores resultados. Luisa María Heredia se encuentra en Bastión Popular y ella nos informa que nuevamente se registró un asesinato. Hola Luisa María, adelante, cuéntanos los detalles, por favor.
¿Qué tal, María Gracia, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, las muertes violentas no paran en Guayaquil. Cerca del mediodía, aquí en el bloque 10 de Bastión Popular, donde nosotros nos encontramos, ocurrió otro hecho. Se trata de la historia que prácticamente les contamos todos los días. Un hombre muere acribillado por otros sujetos que a plena luz del día sacan un arma y disparan. Todavía la policía no da los detalles, pero durante las pericias se contabilizaron 11 indicios balísticos y se presume que la motivación es el microtráfico. Siguen los sicariatos en la ciudad, y esto pese a que, como parte de la intervención integral anunciada por el gobierno para intentar frenar la ola de criminalidad de las últimas semanas, en Guayaquil continúan los operativos. Unos 200 efectivos de los grupos tácticos de la Policía Nacional se mantienen desplegados en el distrito metropolitano, catalogado como el más violento del país, tratando de abarcar gran parte de los 257 puntos identificados como zonas de consumo de drogas y de microtráfico, donde la disputa de territorios para la venta de sustancias motiva a la mayoría de estos sicariatos que se siguen registrando. Y aun cuando este martes a la lucha contra el crimen organizado se sumaron incluso los militares, quienes salieron a patrullar y a hacer requisas en las calles. Más de 350 miembros de las Fuerzas Armadas, según se dijo, desplegados en 15 sectores peligrosos y conflictivos, como la Isla Trinitaria, a donde llegaron incluso en camiones y en tanques de guerra, también en lanchas. Ayer, mientras los militares patrullaban, el cuerpo de un hombre quedó tendido también en el ingreso a su domicilio en uno de los callejones de la ciudadela Los Vergeles, al norte de Guayaquil, tras ser acribillado por sujetos que se movilizaban en una moto. Con estos dos nuevos hechos, ya son 440 las muertes violentas suscitadas en la zona 8, que comprende a Guayaquil, San Borondón y Durán. La criminalidad no está dando tregua, pues, para que la acción de la intervención comience a surtir efecto. Y un dato importante que vale la pena también mencionar es que los militares hoy miércoles y mañana jueves no patrullarán, no saldrán a las calles a apoyar a la Policía Nacional en este combate contra la delincuencia, porque su colaboración no será diaria, de acuerdo a lo informado. Ellos volverán a hacer sus operativos en las zonas conflictivas el viernes. Mientras tanto, habrá que ver si esta clase de hechos no se siguen registrando y si las muertes violentas no siguen aumentando en la ciudad. Es lo que te puedo informar desde acá, María Gracia. Tú continúas en estudios. Buenas tardes. Continuamos informando en 24 horas. La Agencia Nacional de Tránsito presenta incentivos para los ciudadanos que respeten las normas de tránsito. Aquí le contamos cómo puede renovar su licencia de conducir pagando la mitad del precio si cumple con las condiciones. Así está el proceso para la obtención de licencias en las agencias de la Agencia Nacional de Tránsito. Y anuncia su director, Adrián Castro, ahora los conductores tienen incentivos como parte de una medida preventiva. Y este rato, todas las personas que tengan 30 puntos, que hayan mantenido sus 30 puntos, que no hayan sido sancionados durante el tiempo de vigencia de su licencia, se hacen acreedores a un descuento del 50% en la nueva licencia. Es decir, si cumple con estas condiciones, puede acceder a la mitad del costo de la licencia, que en este momento es de $68. Este es un incentivo para los ciudadanos que hacen buenas prácticas. Con este tipo de acciones coincide Cristóbal Buendía, y él además considera que se requieren otras medidas. Efectivamente, tener una conducta adecuada al momento de ejercer la actividad de conducción es loable, es correcto. Esto tiene que venir acompañado también de una suerte de rescate, digámoslo así, de las personas que en cambio no cumplen con este incentivo. Y son los usuarios quienes se benefician, los que agradecen estas disposiciones, pues aseguran que se trata de incentivos positivos. Para no cometer más infracciones. Haciendo una suerte de reconocimiento a la persona que conduce bien, que respeta la normativa. Me parece bueno porque ya en 5 años es bastante tiempo. Según Castro, más del 70% de los conductores del país desarrollan buenas prácticas de conducción. Los buenos siempre son más, somos más en el país, no solamente en las actividades cotidianas, sino a la hora de conducir un vehículo. También, explica Adrián Castro, se tomaron en los últimos meses otras decisiones con respecto a las multas. Todos los ciudadanos que tenían contravenciones acumuladas durante varios años y que veían muchas veces duplicarse esa sanción con el paso del tiempo, si es que pagan hasta el 16 de diciembre, se eximen de todos estos recargos. Y lo otro es que desde el 10 de agosto de este año, del 2021, se elimina ya el recargo del 2% mensual. Y con estas acciones aspiran a que los ciudadanos también seamos recíprocos y respetuosos en las vías. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.
El aeropuerto de Macas no cuenta con operaciones aéreas a nivel nacional desde el año 2014. Su infraestructura está subutilizada, por lo que la ciudadanía demanda que se reanuden las operaciones. La infraestructura tendría un costo de $50 millones y está en el centro de la ciudad. Son las instalaciones del aeropuerto Edmundo Carvajal de la ciudad de Macas. Este punto para operaciones aéreas desde el 2014 no cuenta con vuelos en conexiones nacionales, y esto inquieta a la ciudadanía, que ve cómo esta infraestructura está subutilizada a pesar de contar con todos los sistemas que demanda una operación aérea. Es un costo que estamos pagando los ciudadanos, el mantenimiento de un aeropuerto de esta clase, y exigimos que se haga lo que se tenga que hacer para que el aeropuerto vuelva a funcionar como debe ser. Para la operación hacia la capital y hacia Cuenca principalmente, puesto que son recursos que están ahí y están siendo por demás subutilizados. Reactivaría la economía y de paso el turismo se estaría dinamizando en la región amazónica de manera muy especial en la ciudad de Macas. Quienes están dedicados a ofrecer servicio aéreo interno creen que la suspensión de los vuelos entre las ciudades de Quito y Macas afecta no solo a la integración nacional, sino también al aprovechamiento turístico en la zona. Todo este aeropuerto mueve mucho. O sea, las operaciones han subido bastante, pero debido a las empresas privadas. El aeropuerto está botado, los cerramientos no están ni siquiera cubiertos, hay un descuido de nuestro aeropuerto. Este aeropuerto tendría un costo aproximado de $50 millones. Desde el 2014 no cuenta con vuelos nacionales. Eso significaría una fuerte pérdida económica para el Estado. A esto se agrega otra inquietud, que tiene que ver con la ubicación del campo de aviación que atraviesa la ciudad de norte a sur, por lo que la actual administración municipal no descarta que esta pista tenga futuro que ser desplazada a otro lugar. Yo invito al señor ministro de Transporte y Obras Públicas que lo estudie, que contrate sus estudios y que en función de ello se podría planificar y proyectar en el mediano o en el largo plazo la reubicación del aeropuerto. El aeropuerto de Macas se construyó como un punto estratégico que fue crucial en la guerra no declarada con el Perú en 1995, pero que ahora está abandonado. En la ciudad de Macas, provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas.